Buenos días chicos, nuevamente acá reunidos desde tu colegio San Antonio María Claret para iniciar una nueva mañana de nuestras clases virtuales. Bien, acá te acompaña Miss Rosana y el curso que vamos a desarrollar, personal social. Vamos a ver, continuar con nuestros temas referentes a lo que fue las primeras los primeros pobladores que llegaron al Perú, ¿no es así? Nosotros vimos la clase pasada cómo es que se pobló América, ¿no? Un continente bastante alejado dentro de los continentes que se encuentran casi juntos de alguna manera y los que presentaron los primeros restos fósiles más antiguos, que fue Asia, África, ¿no es cierto? Bien, y cómo es que llegaron las teorías que plantean cómo es que llegaron estos hombres a cruzar todo este océano y llegar a América por distintas rutas, ¿no? Obviamente siempre existió una ruta más acertada. Bien, entonces, pero ¿cómo es que llegaron al Perú? Bien, acá te presento un cuadro en el cual te voy a ir resumiendo de qué se trata, ¿no? Nosotros sabemos cuando los hombres llegaron al Perú, ellos lo hicieron en un estado nómade. Cuando hablamos de el término nómade se refiere a aquellas tribus que deambulaban de un lugar a otro, que no tenían un lugar estable donde, donde estar, donde vivir, nada, ¿no? Ellos llegaron y donde les agarraba la noche, pues se cobijaban, luego continuaban su camino de exploración, ¿no? No tenían un lugar fijo de establecimiento, ¿no? Con el pasar del tiempo se convirtieron en seminómades y luego sedentarios, ¿no es así? Quiere decir que empezaron pues a agruparse, ya no veían la forma de caminar individualmente porque consideraban que era un poco dificultoso, porque tenían que enfrentarse a muchas y diversas situaciones bastante complicadas, ya sea las condiciones climáticas, ya sea de repente enfrentarse a animales muy grandes, animales de la prehistoria, ¿no? En aquel entonces animales de la prehistoria, pues estamos hablando del mamut, del paleoyama, esos animales grandes, entonces enfrentarse individualmente fue muy complicado y cuando eran nómades al principio, pues sí, así lo hacían, obviamente pues se tenían que enfrentar y eh, salían mal, pues no salían perdidos. Entonces se dieron cuenta que si se unían, pues podían enfrentarse entre ellos en grupos. Entonces ya no caminaban solos, sino entre grupos, que más o menos eran conformados entre 20 y 30 integrantes, porque era la manera de cómo ayudarse y defenderse, ¿no? Poco a poco así fueron desarrollando no solo su capacidad craneana, sino debido pues a la necesidad de supervivencia. Y también se dieron cuenta que estableciéndose en un lugar, ellos podían tener un lugar de refugio, podrían ir domesticando pues sus plantas, algunos animales, todo esto la necesidad pues les hizo crear condiciones que los hicieron desarrollar su capacidad craneana. Posteriormente a ellos pues se fueron formando estas tribus, ¿no? Que tenían siempre un jefe, antepasado común, ¿no? Un antecesor en común. Entonces empezaron así a formarse pues las llamadas culturas, ¿sí? Las primeras muestras de grupos que desarrollaron pues culturas. Nosotros ya hemos estudiado culturas y vamos a ver, pero igual los vamos a tocar de manera muy resumida porque sí lo conocemos, pero para no perder la hilación, ¿no? Es decir, que cuando los hombres llegaron al Perú, más o menos entre 15 o 20 millones de años, los primeros humanos que se establecieron acá en nuestro país, pues había pues un clima, el paisaje para empezar era totalmente diferente, ¿no? Encontraron refugios en cuevas, utilizaron la piel de los animales para abrigarse, tal cual lo hicieron pues también de repente en los otros continentes donde empezaron las primeras muestras o la primera aparición de los hombres. Es así que tenemos los cuatro principales hombres o restos que encontramos, ¿no? Que fue el hombre de Pacaycasa, el hombre del río Chillón, el hombre de Toquepala y el hombre de Lauricocha. ¿Por qué se le dice el hombre de tal? Porque fue ubicado en este lugar, ¿es así? En este lugar. Por ejemplo, el hombre de Pacaycasa fue ubicado pues en la región de Ayacucho, el hombre del río Chillón está
Chillón queda en Lima, ¿no? Entonces al norte de Lima pues encontraron restos más antiguos, por eso es que se le dio o se le denominó pues con este nombre. Luego el hombre de Toquepala, porque ese resto o esa tribu fue encontrada pues en el departamento de Tacna, y así el de la Uricocha en el departamento de Huánuco, ¿no? Durante este periodo los humanos se dedicaron a la caza, a la pesca, a la recolección de frutos. Ellos ya vivían en grupos, ya vivían en tribus, en cuevas, que, y empezaron pues con la fabricación de herramientas de piedra y cuchillos. ¿Para qué? Para que les sirva pues no solamente de armas de defensa, sino también que contribuyan dentro de sus utensilios familiares para poder subsistir o cazar su comida. Entonces, sí, habían también herramientas, se crearon herramientas como anzuelos y redes para pescar. Todos estos hombres crearon una serie de diversas diversos materiales con el fin de sobrevivir, de crear una supervivencia, de crear una tribu. Por eso se le llaman, reciben el nombre. Esos son los primeros hombres que llegaron al Perú, así como dijimos que había los primeros restos humanos que se encontraron en Asia, ¿no? Una vez que cruzaron, supuestamente, dentro de la teoría más conocida que fue el estrecho de Bering, la ruta asiática, ellos llegan, ¿cómo llegan al Perú? ¿Cómo se establecen acá? En toda América empezaron a establecerse en distintos lugares, ¿no? En América en general. Pero en el Perú encontramos que los restos más antiguos son este tipo de hombre, ¿no? El de Pacaycasa, el hombre de Chivateros, de Toquepala y de la Uricocha. Bien, ellos ya llegaron en una condición ya no nómade ni seminómade, sino ya sedentario, donde empezaron a establecerse, ¿no? En algunos casos obviamente sí llegaron al Perú en nómades, pero ya en una forma sedentaria es donde se empiezan a establecer y a crear grupos, ¿no es cierto? Grupos, tribus, ¿no? Con un jefe, siempre el que predominaba con más fuerza, y entre grupos pues ellos lograron establecer una forma de vida. Entonces así empezó la domesticación, como te digo, de plantas, de animales, y esto le hizo la necesidad de crear un lugar, una familia, las primeras tribus, y así poco a poco pues se fueron formando las culturas. ¿Ya? Lo que queremos saber, o el tema para el día de hoy, es solamente conocer cuáles fueron los primeros hombres que se asentaron acá en el Perú, que llegaron todavía en condición, en un primer momento, pues nómades, así, ¿no? Con un aspecto totalmente diferente al que hoy en día gozamos. ¿No es así? Tú has visto cómo ha sido el proceso evolutivo en los videos que te he mencionado, que te he mandado. Bien, chicos. Entonces, ¿cuál va a ser tu tarea de hoy? Vas a ubicar estos 4 hombres dentro del mapa del Perú. Es decir, vas a dibujar un mapa del Perú, ¿no? Y vas a ubicar dentro del mapa del Perú, por ejemplo, donde jalo una flechita, ¿no? Por ejemplo, jalo una flechita del departamento de Ayacucho y pongo ahí hombre, ¿no? El hombre de Pacaycasa. Jalo una flechita en el departamento de Lima y pongo el hombre de Chivatero. Y así, esa es la tarea de hoy, ¿no? Obviamente pegas este cuadro que te estoy dejando acá, lo haces el cuadro y en un mapa del Perú. ¿Por qué? Porque es importante que ubiques, no solamente que tengas la teoría de memoria, sino que grafiques, que veas, y así vas manejando tu ubicación espacial, vas mejorando, vas sabiendo la ubicación donde están los departamentos. Después ya vamos a ver y te voy a tomar una prueba de dónde están los departamentos del Perú, cómo los puedes ubicar y lo sabes ubicar muy bien. ¿No? Nosotros ya hemos venido practicando esto bastante años anteriores, espero que no se te haya olvidado. Bien, además de ello, también te dejo una hojita de aplicación para que puedas reforzar los contenidos que ahorita estamos mencionando. Pero esa es la tarea para el día de hoy. Y de acá, de estos grupos que se fueron formando conforme fueron evolucionando más y perfeccionando sus tareas domésticas, sus tareas laborales, es que se van a dar o va a ser el primer inicio a las primeras formas de culturas pre-incas. ¿Okay? Después de esta formación, después de la llegada de estos primeros hombres y que se asentaron y llegaron a ser ya sedentarios y se asentaron en un lugar, se establecieron en un lugar, es que empezaron a formarse ya las culturas pre-incas. Sí, las culturas que tú conoces, Chavín, Paracas, Nacas, Nazca, Mochica. Ya lo vamos a ver más adelante y prepárate porque se viene el trabajo de exposición.
ya, porque estos son temas ya conocidos. Vamos a hacer un resumen, así como ahora te explico, pero también te quiero escuchar a ti. Bien, entonces a trabajar, empezamos ya. El tema ha sido corto, bastante fácil de entender, bastante fácil de entender. Y no te olvides de hacer ahorita el mapa, porque me importa mucho que conozcas la ubicación, dónde está Ayacucho, dónde está Tacna, dónde está Lima y qué hombres se desarrollaron ahí. Y hubieron muchos más, pero esos son los 4 más antiguos y principales. Bien, entonces empezamos a trabajar. No te olvides tus hojas de aplicación. Ha sido todo por hoy. Muchas gracias.